Está. Y pues seguimos hacia adelante con lo que hemos estado hablando las últimas semanas. Okay. Todavía estamos en la evidencia, investigando un poquito más sobre este, el Mesías, ¿verdad? El Mesías divino. Y lo que hemos estado hablando las últimas 2 semanas, hemos estado mirando la autoridad del Mesías. ¿Cuál es el rango del Mesías, ¿verdad? Hacia dónde nos dirige la evidencia? Y hemos estado mirando en las últimas 2 semanas que el Mesías divino eh, tiene atributos que solamente le pertenecen a Dios, ¿verdad? Estuvimos hablando cómo se le asigna la autoridad de juez la semana pasada, y la semana antepasada estuvimos mirando cómo tiene el derecho de ser adorado, ¿verdad? Según lo que hemos estado mirando, específicamente en Daniel capítulo 7, verso 14. Miramos una escena, ¿verdad? Tan hermosa, tan gloriosa del anciano de días y el Hijo del Hombre. Amén. Y lo que tipifica ahí, lo que significa. Obviamente hay muchas teorías de lo que es esa escena, ¿verdad? Esa visión que tiene Daniel. Yo les he dicho en las últimas semanas, les digo que es una visión donde es Dios mismo, ¿verdad? Dios mismo está jugando dos roles, como Dios altísimo, el Dios que es espíritu que no vemos, y el Dios que es manifestado. No, no que sean dos dioses, simplemente las manifestaciones de Dios, ¿verdad? Porque de otra forma, no podríamos, entraríamos en ciertos controversias escrituralmente hablando. Por ejemplo, miren lo que dice Isaías 48:11 en cuestión de la adoración. Por mi amor de mí mismo lo hago, pues ¿cómo ha de ser profanado mi nombre? No daré a otro mi gloria, ¿verdad? Por eso les decía en esa vez, si el Mesías es un ser humano, ¿verdad? Separado de Dios, digamos, el Mesías al que nos referimos, porque han habido muchos Mesías, obviamente, pero al Mesías, digamos el mero mero, ¿verdad? El Mesías es divino, es una manifestación de Dios, porque si fuera otro, no podría, ¿verdad? No podría dar su gloria a ese otro, si es distinto a Dios o fuera de Dios. Además, sabemos que el único que puede ser adorado es Dios mismo, ¿verdad? A través de las escrituras sería idolatría si adoramos a alguien fuera de Dios. Entonces, esta evidencia nos ayuda a entender quién es el Mesías mejor, ¿verdad? No digo que tenemos absolutamente todo calculado, ya lo conocemos a Dios de pies a cabeza, no hay otra cosa que pueda hacer, no. Pero según la evidencia que está presentando, ¿verdad? Aquí, no solamente Isaac Shapira, no solamente yo, sino los judíos del primer, segundo y tercer siglo, y, ¿verdad? En toda la historia, es lo que estamos viendo. Amén. La semana pasada estuvimos mirando y estableciendo el hecho de que el único juez, digamos, el juez eterno, el único juez que puede que tiene la autoridad de juzgar no solamente a Israel, sino a todas las naciones y a cada ser humano, es Dios mismo. Amén. Dice en Hebreos 12:22 al 24, más bien se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, ¿verdad? Entonces ahí usa la palabra theos. A Dios, el juez de todos. Sabemos que Dios es el juez, pues eso lo dice a través de la Biblia, ¿verdad? Que Él es el juez que juzgará a las naciones
pero según lo que vemos en Isaías también, es que Él va a juzgar a las naciones, que tiene la autoridad, ¿verdad?, de juzgar a las naciones. Ya no es el anciano de días necesariamente, sino vemos que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, se le da esa autoridad. Entonces, en resumen de lo que hemos estado mirando últimamente, es este, ¿ok? El Mesías tendrá un trono en los cielos al lado de Dios, en donde tendrá dominio sempiterno o para siempre, ¿verdad? Es como imposible, en mi punto de vista, de que un ser humano, así como nosotros, que sea un ser humano normal, digamos así, que tenga este tipo de excelencia, ¿verdad? O sea, ninguno de nosotros debemos o podemos ser adorados. Lo más, yo diría que los seres más cercanos a Dios ahorita en este preciso momento serían los ángeles, ¿verdad? Los querubines y todos ellos que están delante de Dios y aún ellos mismos no son dignos de esa adoración y eso lo hemos visto también ciertos ejemplos de eso. Ellos no tienen esa autoridad. Los profetas dicen claramente que Dios jamás dividirá su trono o lo dará a ninguna otra entidad. Eso es verdad, porque vemos que hay un trono o tronos en plural para significar otra vez, ¿verdad?, los roles que Dios juega como juez, porque hablan del trono de justicia de Dios y el trono de gracia de Dios, ¿verdad? Entonces miramos que a veces se refiere en cuestión de cómo Dios actúa con misericordia para con aquellos que le buscan. El Mesías tendrá autoridad para juzgar a las naciones, juzgar a Israel y perdonar pecados y finalmente para ser venerado o adorado. Amén. El Mesías sufrirá por los pecados de Israel y tendrá que morir para sanar al pueblo judío. Todo esto es lo que pensaban, ¿verdad?, los ciertos judíos eruditos o sabios que hemos estado mirando a través de esta evidencia, a través de este libro. La Torah dice claramente que los sacrificios humanos están prohibidos, mas como vimos, los sabios esperaban un potencial Mesías sufriente que proveería expiación a la humanidad como el Mesías hijo de José. Las implicaciones de un Mesías meramente humano son difíciles de aceptar bajo el estándar de la Torá. Aquí hay otro punto más, ¿verdad? Si la Torá establece que ningún ser humano normal puede ser sacrificado, ¿verdad? Entonces eso tendríamos problemas con el sacrificio aceptable de Yeshua en la cruz también. El concepto de un Mesías condicional que hemos tratado anteriormente no tiene un sustento en la Biblia hebrea. Si hemos de apegarnos a los 13 principios de la fe de Rambam, debemos entender que todas las profecías acerca del Mesías sufriente deben ser verdaderas y cumplirse sin condiciones. Les decía esto la semana pasada y el sábado también les dije que esta idea o esta teoría, ¿verdad?, del Mesías condicional se trata en cuestión del el nivel espiritual del pueblo de Israel. Eso significa que las profecías de Daniel o de Zacarías tendrían ciertas condiciones, las cuales no existen. Ellos no dan condiciones si es que el pueblo, ¿verdad?, no hablan de esa forma. O sea, el lenguaje que leemos en las profecías que están escritas no tienen condiciones, simplemente es un invento ¿verdad?, de una teoría que se inventaron también ahí entre la historia. La idea de un Mesías condicional que se basa en Sanedrín 98 no tiene soporte en la Biblia hebrea. El Mesías es igual a Dios y debe ser un siervo primero y después sumamente exaltado. Wow. Lo que dice aquí, el Mesías es igual a Dios y debe de ser un siervo primero y después sumamente exaltado en orden de Zacarías 9:9 y Isaías 52:13. Interesante, ¿verdad? Porque Jesús mismo dice que yo y el Padre uno somos, o una sola cosa somos. Amén. Fuera de Yeshua no ha existido ningún otro personaje en la Biblia
que pueda decir las mismas palabras. Aquí hablo un poquito sobre cómo el Mesías sufrirá por los pecados de Israel. ¿Cómo es que un ser humano normal pudiera quitar el pecado de otros, ¿verdad? De todo un pueblo, de todo el mundo? Un ser humano no podría hacer eso, solamente Dios. O sea, son atributos que solamente Dios, que solamente le pertenecen a Dios. Pues él mismo dice que Él es el Salvador de Israel, ¿verdad? Dice, yo mismo estaré presente, yo mismo os salvaré, yo mismo os pastorearé, yo seré vuestro rey. Amén. Entonces, es difícil separar, en mi punto de vista, a Yeshua con Dios mismo, ¿verdad? La aplicación de Yeshua, el apelativo hijo de hombre o Bar Enosh, asimismo se basa en Daniel 7 y es consistente con el entendimiento judío. Amén. Entonces, este es el fin del segundo remés. Ahora vamos a entrar a, al tercer remés. Bien interesante. Aquí hay mucho que hablar, obviamente. Es más, a veces cuando leemos este libro, hay tantos versículos, tantos puntos, tantas conexiones que hasta parece ser que él mismo toma como otra ruta, aunque trata de que es muy sabio en quedarse en el mismo tema, ¿verdad? Pero es que hay tantas cosas, él mismo lo menciona, ¿verdad? Anteriormente, que hay tanta información que es imposible cubrirla en un solo libro. Pero en esta tarde vamos a estar mirando el tercer remés que tiene que ver con el Mesías como el Baal Torah, es decir, el Señor o el amo de la Torah. ¿Quién daría la Torah? ¿Fue Dios quien dio la Torá? O sea, en el Sinaí, la ley de Moisés, ¿quién la dio? ¿Fue Dios? Y si es Dios, ¿acaso no sería Dios el amo de la Torá? Pero entonces, ¿por qué? Pues vamos a estar mirando que los mismos sabios dicen que el Baal Torá o el Señor o el amo de la Torá es el Mesías. Eso es muy importante, hermanos. Y también es muy fuerte, es una fuerte declaración, ¿verdad? Dice este Baal Haturim, ¿cómo atravesaste esta infracción sea sobre ti? Esta es una clave para el rey que traspasa la muralla para abrirse camino. Amén. Vamos a estar hablando sobre Pérez. ¿Se acuerdan de Pérez o Fares? Creo que es Fares. Uno de los hijos de Judá con Tamar. Ahí hay un punto bien poderoso que vamos a estar mirando también. Entonces, en el tercer remés, vamos a estar tratando, por lo tanto, se llamó Pérez, el Mesías como el Poretz y el Baal Torah, ¿ok? Vamos a estar mirando este punto de vista, porque lo que estamos haciendo, estamos presentando evidencia de quién es cuál es el rango del Mesías, quién es realmente, ¿verdad? Dice, hasta ahora en los dos primeros argumentos a favor del Mesías divino establecimos un importante tema acerca del rango del Mesías. Autoridad a veces llamada midot y propósito. Al estar examinando cuidadosamente muchas fuentes rabínicas por un largo periodo, me pareció claro que la autoridad del Mesías no termina con él sentado en un trono celestial y actuando como juez sobre Israel y las naciones, sino que va mucho más allá. En este capítulo revisaremos la función del Mesías en tanto que examinamos su rol como Baal Torah, el amo de la Torah. Espero que se les quede eso en la mente, ¿verdad? El amo de la Torah, Baal Torah. Uno de los principales atributos del Mesías es que él será el verdadero Baal Torah, o en español, el verdadero amo de la Torah. Los sabios declararon, la Torah que un hombre adquiere en este mundo es vanidad en comparación con la Torá del Mesías.
Wow. Para entender mejor las declaraciones de los sabios acerca de la Torah del Mesías, es importante entender el significado de la palabra Hebel o vanidad en esta referencia. En Eclesiastés, Rabá, el rabino Ezequías, en el nombre del rabino Shimon Bar Sabdi, explica que la Torah de los hombres es llamada vanidad porque no es eterna. Sin embargo, en el futuro, la Torá estará en los corazones de Israel y ellos nunca la olvidarán. No habrá vanidad porque la nueva Torá será eterna, como Eclesiastés Rabá explica en conexión con Jeremías 31. Acuérdense qué es lo que dice Jeremías 31, que cuando Él venga o en aquel entonces, ¿verdad? Pondré de mi espíritu en vosotros, y más adelante en esa misma porción dice que ya nadie va a tener que enseñar a su prójimo, ¿verdad? Ya no tenemos que enseñarles el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamientos, sino que todos nosotros va a haber como un espíritu tan fuerte dentro de nuestro corazón que todos vamos a saber exactamente cuál es nuestro deber, vamos a tenerlo en la mente, en el corazón y vamos a poder guardarlo al 100%. Ahorita estamos dentro de nuestro cuerpo, ¿verdad? En este cuerpo mortal, hay ciertas cosas que no nos permiten vivir la Torá, ¿verdad? A su máxima capacidad. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque tenemos deficiencias, porque nos cansamos, porque somos débiles, porque pecamos, ¿verdad? Todas estas cosas que, es como decía el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me sacaría de este cuerpo, verdad? Que es tan débil y tan insoportable, ¿verdad? Es como una frustración espiritual. Creo que todos sufrimos, ¿verdad? El querer servir a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, el querer vivir y guardar sus mandamientos, ¿verdad? A su máxima capacidad y parece que vamos bien en cierto momento y luego caemos y, ¿verdad? Parece que no avanzamos o no crecemos o no entendemos, nos quedamos muy cortos en muchas ocasiones porque estamos en este cuerpo, pero vendrá un momento, va a venir en el futuro, ¿verdad? Un momento en que se va a cumplir lo que dice Jeremías 31 y todos nosotros vamos a tener una Torah eterna, que es la Torah del Mesías. Dice, los sabios prosiguen a explicar que cualquier tranquilidad que el hombre experimente en este mundo es Hebel o vanidad en comparación con la tranquilidad del mundo por venir. Toda la Torah que un hombre aprende en este mundo es vanidad en comparación con la Torah del mundo por venir, porque en este mundo el hombre estudia y olvida, pero la Torah del Mesías será recordada por siempre. ¿Cuántos dicen amén? Los sabios señalan que el Mesías traerá una Torah eterna que jamás será olvidada por la gente. A diferencia de la Torah que tenemos ahora, una vez más, es difícil ver la posibilidad de un simple humano viviendo un número finito de días otorgando una Torah eterna. El rabino Yehoshua Wetzman, cabeza de Yeshiva Malot Yaakov, añade otra explicación. ¿Qué hace la diferencia? Fíjense en esta pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre nuestra Torah actual y la Torah del Mesías? El olvido de la Torá no es la razón de la diferencia entre nuestra Torá y la Torá del Mesías, sino que el síntoma de la diferencia. La Torá de este mundo está vestida de asuntos concernientes a este mundo, pero la Torá del Mesías está plena de ideas celestiales. Amén. Jesús le dice, no me acuerdo si era a Nicodemo, que era era un maestro de la ley, y le dio una explicación sobre cómo uno puede volver a nacer, ¿verdad? Del espíritu, de agua y del espíritu. Y Nicodemo no sabía lo que Jesús estaba tratando de decir. Le dice que acaso tendría
¿Cómo es que un adulto puede regresar y volver a nacer del vientre de su madre? Dice, y tú no, si te explico cosas terrenales, ¿cómo vas a poder comprender las celestiales? Y en muchas ocasiones Jesús hace esto, ¿verdad? Hay cosas celestiales que no alcanzamos a ver, ni siquiera las conocemos. Es más, he escuchado antes a un pastor, decía que aún existe música celestial, o sea, notas celestiales que nunca hemos escuchado aquí en la tierra. Hay colores tan hermosos en el ámbito espiritual que ni siquiera hemos visto. O por ahí han dicho también que hay olores, fragancias celestiales que nunca hemos podido alcanzar a oler en este mundo, ¿verdad? Porque estamos en este cuerpo, ¿verdad? Fallamos, no alcanzamos a ver muchas cosas. Vemos muchas cosas hermosas, percibimos cosas maravillosas, pero en ese ámbito espiritual, hermanos, va a ser tan poderoso y glorioso todo lo demás, ¿verdad? Hay cosas que son inexplicables, dice el apóstol Pablo, y hay un aspecto de la Torá que también, un aspecto de la Torá que también existe en ese nivel espiritual que aún no hemos comprendido, pero lo vamos a comprender si nos mantenemos firmes en el Señor, ¿verdad? Entonces dice, pregunta, entonces, si la Torá del Mesías es tan gloriosa y tan poderosa y tan hermosa, ¿acaso la Torá que tenemos hoy en día es inútil? Dice, ¿qué valor tiene la Torá que estudiamos el día de hoy? Si es considerada vanidad, reduce a su importancia. Esto no es el caso. Entonces, no vayan a pensar que estamos diciendo que hay que esperarnos para entonces para estudiar la Torah. No, no. Hay una importancia también, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta. Obviamente la Torah que tenemos físicamente o literalmente o espiritualmente aquí en nuestro mundo, el mundo de los vivos, por decir así, el mundo ¿verdad? Que vivimos ahora, tiene importancia, obviamente. No debemos de descuidarla nunca, ¿verdad? Porque sigue diciendo, nuestros sabios explican que nosotros somos como un bebé que estudia la Torá en el vientre de su madre y cuando nace la olvida. Se perdió el valor de la primera Torá, aún hay gran valor en nuestra primera Torá. Cuando nosotros, el bebé nacido, identificamos la nueva Torá, no será nueva a nuestros ojos, ya que recordamos las palabras de nuestra madre y las palabras que se integran a nuestro mundo, ya que las hemos escuchado antes. Nuestra responsabilidad en este mundo es estudiar la Torá de tal manera que estemos listos para recibir la Torá del Mesías. Entonces, ¿cuál es el punto de la Torá ahorita? Es como hemos dicho antes, ¿verdad? Por ejemplo, las fiestas que festejamos, tal vez, digamos, son bien sencillas, son bien fáciles, o lo que quieran pensar, ¿verdad? Tienen un valor espiritual en primer lugar, tan valioso delante de Dios, y en segundo lugar, estamos como en una audición, ¿verdad? Estamos preparándonos para que cuando la celebremos allá tengamos idea de lo que se está llevando a cabo. Amén. Va a ser más glorioso, claro, todo es más glorioso en lo celestial. Como hemos hablado antes, la gloria del templo de Dios en la tierra no se compara a la gloria tan hermosa y poderosa del templo que está en los cielos. Todo lo celestial es tan hermoso y tan glorioso que hace ver las cosas que hacemos en el mundo como tan simples y como vanidad, o sea, que no tienen sentido, ¿verdad? Pero obviamente tienen sentido. Estamos en este mundo y nuestro trabajo, según el Señor Dios Todopoderoso, es guardar sus mandamientos al nivel en el cual nos encontramos aquí en la tierra. Leemos estas palabras en el Talmud acerca de la propiedad que tiene el Mesías sobre la Torá y su divina presencia. Fíjense cómo dice el Talmud.
Está escrito entonces, la luna se confundirá y el sol se avergonzará cuando el Señor de los ejércitos reine. Mientras que en otro lugar está escrito, además, la luz de la luna será como la luz del sol y la luz del sol se multiplicará por 7, como la luz de 7 días. No es dificultad, lo último se refiere a la era mesiánica y lo primero se refiere al mundo por venir. Es sorprendente ver que los sabios del Talmud utilizan de manera intercambiable el término reino del Mesías con el término el Señor de los ejércitos reinará. Es también interesante notar que los sabios entendieron que el Mesías traerá una nueva realidad y una nueva Torah como Baal Torah. Fíjense, hermano, lo que va a decir. ¿Ok? Fíjense lo que va a decir. Pongan atención. Si hiciéramos la pregunta, ¿quién es el Baal Torah? Ahí, ¿ok? Piensen. ¿Quién es el amo de la Torah? Contesten entre ustedes ahorita. ¿Quién es el Baal Torah? ¿Quién dio la Torah? ¿A quién le pertenece? ¿Quién se la dio a su pueblo? ¿Cómo dicen las escrituras de la Torah? ¿De quién viene? Por eso pregunta, ¿quién es el Baal Torah? La respuesta sería clara para todos. Es el Dios de Israel y su nombre es Adonai. ¿Verdad? Amén. Yo creo que todos diríamos amén. Que la Torah de Moisés es la Torah de Dios. ¿Verdad? Así lo dice una y otra vez. Sin embargo, como aprenderemos en esta sección, es el Mesías quien es en verdad el Baal Torah. Es el Mesías quien es en verdad el amo de la Torah y a él fue dada autoridad para cambiar, tan escandaloso como suene, y para nulificar la Torah. Wow, that's amazing. Uno no puede argumentar que cualquier humano pueda cambiar la eterna Torah y la Torah escrita de Dios, a menos que él tenga toda la autoridad de Dios mismo y sea parte misma de Dios en esencia. Wow, that's amazing, huh? Una vez les dije, por ejemplo, mucha gente argumenta que cuando Jesús dice, ¿cómo podemos nosotros demostrarle amor a Yeshua? Dice, si guardan mis mandamientos, ¿verdad? Esa es la forma que enseñamos que amamos a Dios o que amamos a Jesús. Y Jesús se apropia de esos mandamientos, son sus mandamientos. Ahora, ¿cuáles mandamientos? ¿A cuáles mandamientos se está refiriendo? ¿Verdad? ¿A cuáles mandamientos se está refiriendo? Se está refiriendo, aquí nos está dando la respuesta, que el Mesías es el amo de la Torá. Otra forma de verlo es, que les he dicho también, espero que la recuerden, cuando se escribe en una boda judía, no recuerdo el nombre, siempre se me olvida ese nombre, el acta, ¿verdad?, de matrimonio que se escribe. ¿Quién escribe ese documento? ¿Cómo se llama? Déjeme lo busco. No olvido, se me olvidó. Si alguien se acuerda, díganla por ahí. ¿Que tú vas? ¿Ah? Que tú va, sí, la que tú va, sí, ándale. Entonces, la que tú va, fíjense bien, la que tú va en una
en una boda, ¿verdad? El que escribe los decretos o los mandamientos o las responsabilidades es el que se va a casar. Amén. El que se va a casar. ¿Ok? Y entonces en ese caso, ¿quién es el que se va a casar en este caso? ¿A cuál boda vamos a ir? A la boda del Cordero. Entonces él es quien tuvo que escribir la que tú va. Y según lo que conocemos, la que tú va son el pacto y los mandamientos que fueron escritos en el Sinaí, ¿verdad que sí? Siempre se ha dicho eso. Yo lo he escuchado de muchas personas. Lo he escuchado de muchos judíos, de muchos maestros, todos lados. Dicen que la que tú va es la ley de Moisés, ¿verdad que sí? El pacto y las promesas y todo lo que va ahí. Entonces la que tú va, les digo que en una boda el que la escribe es el que se va a casar, el mismo que él es el que la firma, él es todo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el que escribió la Torá es Yeshua, es el Mesías, es lo que estamos viendo aquí. Amén. En el Sinaí, ¿quién le entregó la Torá si el Mesías es el Baal Torá? El Mesías le dio la Torá a Moisés. That is so amazing. Porque eso, si hemos estado diciendo que la Torá viene de Dios y Dios y Dios y Dios, el que hizo los cielos y la tierra, entonces, ¿en qué posición se encuentra el Mesías? El Mesías tiene que ser Dios mismo, ¿verdad? O sea, esa sería la conclusión lógica. El Mesías es Dios mismo. Les acabo de hacer esa pregunta. ¿Quién es el Baal Torá? ¿Quién es el amo de la Torá? Todos dijimos, el Dios de Israel, ¿verdad? Pero según aquí lo que estamos mirando es que el que tiene toda la autoridad de la Torá es el mismo Mesías. Veamos unas cuantas declaraciones más acerca de la Torá del Mesías y su autoridad para no solo renovar la Torá, sino para también revelar su verdadero significado como su legítimo dueño. Amén. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Mateo capítulo 5 lo hemos visto una y otra vez. No piensen que he venido a destruir o anular la ley de Moisés. No he venido para anularla o abrogarla. He venido para cumplirla, plerú, ¿verdad? Dar su significado verdadero. Eso es plerú. Amén. El verdadero significado, Yeshua viene y lo dice ahí, ¿verdad? Es en el capítulo 5, Mateo capítulo 5. Por simplicidad, he resumido unos cuantos de estos valiosos comentarios judíos con respecto a la Torá del Mesías del portal de Javad. Dice que trata sobre la venida del Mesías. Vamos a ver. Likutei Torah, el Mesías revelará el verdadero sabor de la Torá interior y no de la Torá exterior. Man, that is amazing. Es como cuando Jesús dice, yo soy el Señor del sábado, ¿verdad? Porque le decían, ¿por qué es tus discípulos quebrantan las leyes de nuestros antepasados y todo eso? Y Jesús le dice, yo soy el Señor de la Torá. O sea, Jesús le estaba diciendo, yo sé, yo les he dicho, yo les he considerado, yo les estoy diciendo cuál es un verdadero Shabbat, qué es permisible y qué no es permisible, porque yo se los di a ustedes. Yo soy el Señor del Shabbat, ¿verdad? Esas son palabras grandes, hermanos. Porque ¿quién es en el principio? Bereshit 2:1. ¿Quién es el que santificó y apartó el Shabbat? Dios, ¿verdad? Dios lo santificó, Dios lo apartó, Dios lo consagró. Amén. Pero acá miramos a Yeshua decir, no, yo soy el Señor, el Baal Shabbat. Y luego empieza a explicar, ¿verdad? Los mandamientos, no cometerás adulterio, dice,
que si un hombre, ¿verdad?, toma a otra mujer, y es, no dice, si un hombre mira a otra mujer para codiciarla, yo digo que ya cometió adulterio en su corazón. No está Jesús enseñando una doctrina nueva. Eso siempre ha existido. Simplemente que probablemente por su terquedad estos hombres no entendían la profundidad del mandamiento. ¿Se fijan? Entonces Jesús les explica, les está dando el verdadero significado del mandamiento, no exterior, sino interior, porque Él es el legítimo dueño de la Torá. Él es el Baal Torá. ¿Ok? Por eso Jesús tiene esa autoridad de hacerlo. ¿Ven? Tanía, durante el tiempo del Mesías, el significado interno de la Torá le será conocido a todo hombre en Israel sin olvido. Fíjense, ok, una pregunta mm, eh, ¿cuándo comenzó el tiempo del Mesías? Durante el tiempo del Mesías, el significado interno de la Torá le será conocido a todo hombre en Israel. En mi punto de vista, yo creo, esto soy yo, ¿verdad? Lo que estoy diciendo. El tiempo del Mesías comenzó cuando Jesús vino, ¿verdad? Ese es el tiempo del Mesías, porque ahora nosotros, ¿verdad? Que hemos recibido el don del Espíritu Santo y todos nuestros ancestros desde que comenzó han tenido un entendimiento más fuerte o más amplio sobre lo que es la Torah en sí, ¿verdad? Porque es algo más rico, algo más poderoso, algo que nos acerca más a Dios. Amén. Obviamente hubieron hombres antes que nosotros que tenían ese mismo entendimiento, como Moisés y los profetas que estaban llenos del Espíritu y conocían estas cosas. Por eso es que ellos conocían la venida del Mesías, la sabían, conocían quién era el Mesías, ¿verdad? Abraham conocía del Mesías, de Cristo, Jacob, todos ellos, todos los profetas que hablan del Mesías, conocían al Mesías porque tenían el Espíritu y conocían esto. Pero en el tiempo del Mesías se nos ha dado un entendimiento aún superior de los mandamientos que Dios establece en la Torah. Torah ad or, el largo exilio es para que recibamos el significado interno o verdadero de la Torah. En el futuro, el Mesías revelará el significado interno de la Torah, ¿verdad? Entonces, va a haber un momento en que la Torah del Mesías la vamos a conocer aún más poderosamente, aún más fuerte, vamos a estar más en conexión a Dios, ¿verdad? Al Mesías, vamos a verlos, vamos a conocerlo tal y como es, y también en nuestro interior, ¿verdad? Vamos a ser perfectos o perfeccionados aún más, si eso tiene algún sentido. Rashi dice, si me besara con besos de su boca, fíjense, hermano, fíjense cómo dice Rashi, ok, esto me fascina. Está hablando de Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 2. Dice, si me besara con los besos de su boca, ¿qué es lo que esto significa? Bueno, lo exterior de este texto sería que pues está hablando Salomón, ¿verdad? A su esposa y le está diciendo, ¿verdad? O viceversa, que la bese, que la ame. Pero dice Rashi, habla del Mesías que explicará los secretos de la Torá y su propio significado. That's amazing. Ok, estas declaraciones pueden resultar ofensivas para algunos que las leen y oyen por primera vez, pero estas declaraciones no fueron hechas por mí, dice Isaac Shapira, y yo también lo estoy diciendo. Fueron hechas por algunos de los más grandes pensadores judíos de todos los tiempos. Vamos a hacer un selah ahí. Piensen y mediten en esto. Por eso les digo que no es él, no es Isaac Shapira que está poniendo toda esta información y necesariamente, simplemente es un facilitador de la información, ¿verdad? Es como
Es como si hubiera entrado en un puzzle grandísimo y lo haya reducido, ¿verdad? A una forma comprensiva de verlo y entenderlo. Pero todos estos pensamientos han sido por todos estos judíos antes que nosotros. Para enfatizar más la idea del Mesías como Baal Torah, el rabino Gaón Salman Baruch escribe: recibiremos los pactos renovados que Dios hizo con nosotros en Monte Sinaí y estaremos dispuestos a caminar dentro de la renovación de una gran luz. Estamos a la expectativa de que suceda prontamente en nuestros días. Ok, entonces, ahora va a hablar un poquito diferente sobre un aspecto más sobre el Mesías, ¿verdad? Y su autoridad sobre la Torá, que tal vez no vamos a poder terminar, pero quiero que tengan una idea de las cosas profundas que existen en la palabra de Dios, porque ahora va a hablar sobre Fares, que es uno de los hijos. Pues se acuerdan ustedes, ya hemos leído esto antes, hace poco es más, hace poco lo leímos en una de las parashás ah, donde Judá mm, deja a sus hermanos y a su padre, a toda esa familia, ¿verdad?, del campamento, y se dirige a otra ciudad, y se casa con una mujer cananea y tiene 3 hijos, y 2 de ellos mueren, y el tercero, ¿verdad?, lo aguarda porque no se lo quiere dar a esta mujer que se llamaba Tamar, o se llamaba Tamar, ¿verdad? Y el caso es que en toda su frustración, Judá toma a esta mujer, a Tamar, pensando que es una mujer, que es una ramera, ¿verdad?, del pueblo, y que la toma, y ella se embaraza de él la quiere matar, pero él le dejó 2 prendas, ¿verdad? Su bordón y su anillo. Entonces Tamar le enseña ahí de quien sean estas prendas, es el hombre de quienes estoy, ¿verdad?, embarazada. Y dice que cuando nacieron eran 2 gemelos. Era Fares y Saraj, ¿verdad? Y a uno le pone un cordón rojo en la mano, ¿verdad? Cuando saca cuando Fares saca la mano, ¿verdad? Tiene un cordón rojo la partera le pone un cordón rojo en su manita para identificarlo como el primogénito. Bueno, ese es Fares y Saraj, ¿verdad? Dice, pero dentro de las generaciones de Fares incluye el Mesías mismo. Creo que estas es en Crónicas. Que dice de esta manera: estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Hezrón, Hezrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, y Nasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. En la literatura rabínica, Pérez o Fares, el nieto de Jacob e hijo de Judá y Tamar, representa al Mesías y uno de sus atributos clave. De acuerdo con el Peshat de la Torá, leemos en Génesis 38:29. Pero volviendo él a meter la mano, he aquí que salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Entonces eso es lo que significa Fares. En hebreo, Paratzta, de la palabra Pérez, y llamó su nombre Fares o Pérez. ¿Ok? Entonces, eso es lo que significa el nombre de Fares o de Pérez. ¿Qué brecha te has abierto? ¿Ok? Pero este nombre es uno de los nombres del Mesías en la literatura rabínica o judía. Dice, en la literatura judía los nombres y los títulos son de suma importancia, ya que describen los atributos de la persona. Uno de los nombres del Mesías en escritura rabínica
es Ben Haporetz, que literalmente significa uno que abrirá brecha o uno que partirá. En el Midrash de Bereshit Rabbah leemos un comentario humorístico. ¿Quién dice que los rabinos no tienen un sentido del humor? Génesis 38:1 dice: Aconteció en aquel tiempo que Judá descendió de sus hermanos y se volvió a un varón adulamita que se llamaba Gira. Los hijos de Jacob estaban ocupados en la venta de José y José estaba ocupado en su lamento. Rubén estaba ocupado en su lamento. Jacob estaba ocupado en su lamento y Judá estaba ocupado tomando esposa, mientras el Santo de Israel, bendito sea su nombre, estaba ocupado en traer al mundo la luz del Mesías. Entonces, ese es un escrito humorístico, ¿verdad? Porque todos estaban preocupados en su lamento, pero Judá, mientras tanto, estaba buscando, ¿verdad?, allá una esposa. Ok, en paralelo con la interpretación rabínica de Génesis 38:29, los escritores del Brit Hadashah dan a entender que la identidad de Poretz, el que se abrirá paso, es ni más ni menos que Yeshua de Nazaret. Leemos en Mateo 1:3, Yahudá engendró a Peretz y Serach de Tamar. Investiguemos cómo tan temprano como en el primer siglo, el término Peretz o Ben Haporetz aplicó y identificó al Mesías prometido de Israel. En escritos rabínicos tempranos anteriores al primer siglo, Ben Haporetz era un gran remés para el nombre del Mesías. Antes de seguir adelante, primero nos referimos a algunas preguntas en el contexto del término Ben Haporetz en nuestra discusión sobre el Mesías como Baal Torah, el amo de la Torah. Primera pregunta: ¿por qué es el Mesías conocido como el Poretz, el que se abrirá el paso? ¿Qué es lo que atravesaría? ¿Qué podemos aprender sobre el Mesías de su nombre como Poretz? Dice el rabino Yitzhak Hinsberg, cabeza de Yeshivat Yosef Vive, y una de las más grandes mentes judías del siglo XXI, abunda al explicar que hay un gran sod o un gran secreto en el nombre de Pérez en relación con la venida del Mesías. La palabra abrir camino, que se menciona en Génesis 38:29, tiene el valor numérico de 776, dándonos un remés acerca de abrir camino. Además, explica el rabino Hinsberg, el término venida del Mesías en hebreo tiene exactamente el mismo valor de 776 de acuerdo con el secreto de la Torá. El rabino Hinsberg no se detiene ahí y continúa con su impresionante explicación sobre el significado de Pérez. Aquí vamos a terminar, ¿ok? Dice: la escritura de Génesis 38:29 se equipará con las palabras: se dispersarán tus fuentes afuera y cursos de agua en ellas, Proverbios 5:6, que también habla sobre el nacimiento de niños. Sin embargo, hay un niño en específico al que estamos esperando. Él es el Mesías, como está dicho. Fíjense cómo conecta aquí Isaías 9:6 con este niño, ¿verdad? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y se llamará su nombre Pele Yoetz el Gibor Abiadasar Shalom, el nieto de Jacob que nació a Judá y Tamar. Él es el Mesías cuyo nombre es llamado Pérez. Wow. Amén. Entonces, ellos conectan ese niño, conectan a Pérez con un niño que va a ser nacido en Isaías 9:6, que habla, ¿verdad?, sobre esto. Dice: en la creación del mundo, en donde dice, estas son las generaciones o toldot del cielo y de la tierra, cuando fueron creados, la Torah menciona la palabra toldot o generaciones porque no había pecado en la tierra. La misma palabra donde leemos
Estas son las generaciones de Pérez en Ruth 4:18. Habla del Mesías que traerá la completa restauración por el primer pecado de Adán. No hay nadie que merezca la palabra generaciones excepto el Mesías que es de Pérez. ¿Se fijan, hermanos, en la grandeza del Mesías? ¿Ok? Obviamente también es conocido como el segundo Adán, pero en este caso él es el único que puede renovar lo que fue destruido por el primer Adán, ¿verdad? Pero aquí también en cuestión de generaciones, él es el único, el Mesías, es el único. Y tiene que ver, está conectado con el nombre de Peretz o Fares. Hinsberg nota una sorprendente conexión con la palabra Shalom. En la gematría, el nombre del Mesías o Poretz equivale a 376, idéntico a la palabra hebrea Shalom, 376. Él es llamado el Poretz, el que se abrirá paso porque su nombre significa Shalom o plenitud. Amén. Sin el Poretz no hay plenitud, oh my God, sino una falsa paz. Shalom basada en una mentira. Sin embargo, cuando el Poretz se revele a sí mismo, entonces, y solo entonces verdadera Shalom puede venir al mundo. Esto es lo que dice Hinsberg. Eso es lo que dice él, ¿verdad? Que no hay modo de tener una paz real y completa, o sea, la plenitud de la paz, al menos que venga el Mesías, ¿verdad? Que es descendiente de Poretz. Dice, porque él abrirá una gran brecha. Además, la conexión con Shalom, Hinsberg nota otra conexión basada con la gematría. La combinación de las letras de Poretz equivale a la palabra sipor o pájaro. El rabino Hayón añade una importante conexión con sipor o pájaro. El día de la redención es el día del nacimiento del Mesías. Como está escrito, yo te engendré hoy. Aunque el Mesías ya está en este mundo, en aquel día descenderá de su salón celestial conocido como el nido del pájaro. Que en Hatzipor es la morada del Mesías, quien trae paz al mundo, como está escrito. Subirá el que abre camino por delante de ellos. Han abierto camino y pasado por la puerta y saldrán por ella, y su rey ha pasado delante de ellos, y la cabeza de ellos es el Señor. ¿Quién es la cabeza de ellos? El Señor. ¿Cuál Señor? Miqueas 2:13. ¿Quién es ese Señor? Si ustedes ven, hermanos, en el interlineal, por ejemplo, del hebreo, esa palabra Señor es Yod-Heh Vav-Heh. ¿Okay? Está hablando de Yod-Heh Vav-Heh. En resumen, Hinsberg identifica varias características acerca de Poretz como el Mesías de Israel. Isaías 9:6 habla del Mesías. El Mesías vendrá a llevarse el pecado del mundo y a reparar y restaurarlo a su condición original antes del pecado. El que rompe saldrá por delante a nuestro favor para abrir camino para todo Israel, basados en Miqueas 2:13. Por eso les digo, ¿quién es ese Señor? Yahweh. Pero ellos están diciendo que está diciendo que es el Mesías. Pero aquí en Miqueas 2:13 dice Yahweh. Entonces, el Mesías es Yahweh. El que rompe saldrá por delante a nuestro favor para abrir camino para todo Israel, basados en Miqueas 2:3. El origen del Mesías. El origen del Mesías es celestial. ¿Qué dijo Jesús? Dice que hablando con los judíos, con los sacerdotes o con los escribas y los saduceos y todo eso, les dice que él es el que descendió del cielo, ¿verdad? Cuando les dice que él es el pan que descendió del cielo. Y le pregunté, pero ¿cómo tú descendiste del cielo? ¿Que no eres, conocemos a tu papá y a tu mamá y a tus hermanos? Jesús mismo, hermanos, o sea, lo que quiero que vean, ¿cuál es la mentalidad de Jesús? ¿Acaso él creía ser el Mesías? ¿Acaso él creía ser divino? Obviamente con sus palabras, él mismo decía ser divino.
¿Cuántas veces no lo dijeron que le iban a matar porque se hacía igual a Dios? Muchas veces, muchas veces. Por eso lo mataron. El origen del Mesías es celestial en su naturaleza. En el impresionante paralelo entre el término puretz, o el que rompe, y el nido de pájaro, como el salón celestial del Mesías, quien es el príncipe de paz. ¿Cómo sabemos? Quiero terminar ya, hermanos, pero miren. ¿Quién es el príncipe de paz? Según Isaías 9:6. Isaías 9:6. Dice, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, ¿verdad? Todo eso. ¿Quién es el príncipe de paz? Ha habido solo una persona que se ha identificado a sí mismo como el príncipe de paz en la historia judía, y fue Yeshua de Nazaret. Dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan shalom, plenitud. En el mundo tendrán aflicción, pero sean de corazón valiente. Yo he vencido al mundo. My God. Bueno, aquí lo vamos a terminar porque yo sé que me pasé, pero eh, ¿verdad? Quisiera seguir hacia adelante, pero ya son las 8 y solamente tenemos tiempo para eso. Podría haber seguido un poquito más, pero creo que nos damos una idea poderosa, ¿verdad? Yo quería llegar a esta parte porque me llamó mucho la atención. Eh, me, me identifiqué mucho con esta información, ¿verdad? Me fascinó y me fascina, ¿verdad? Cómo estos hombres conectan estas cosas tan hermosas, tan bellas, y son cosas que pues ya hemos visto en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Simplemente que es de otra forma, judía, ¿verdad? Pero tan hermosa. Y me fascina, ¿verdad? Que no, realmente no es nada nuevo lo que ya sabíamos, simplemente que con esta evidencia nos da una perspectiva más fuerte de lo que ya sabemos. Amén. Este, Mi deseo, hermanos, con todo mi corazón es que el Señor Dios Todopoderoso los bendiga. La semana que entra vamos a estar, en 2 semanas vamos a estar hablando un poquito más sobre esto. Ahí les pido que lean Isaías 9:5 al 6. Lean esto, ¿verdad? Si quieren, vuelvan y revísenlo, esta información, o compren el libro y lean ustedes mismos, hagan su propia investigación. Y pues mi deseo es que el Señor los bendiga. Shalom.